Bienvenidos una vez más a su espacio de Taller del Alfarero, donde la semana pasada comenzamos con el estudio de la vida de Jesús. Y hablábamos de cómo el pueblo de Israel, por haber desobedecido a Dios, pagó una consecuencia muy grande al ser conquistados vez tras vez y ser oprimidos por diferentes reinos. Pero también veíamos que el Señor en su amor y su misericordia había prometido desde Génesis 3:15 a un Salvador que iba a venir para restaurar el orden perdido. Y también veíamos que antes de que este Salvador llegara, los profetas, como sobre todo Isaías, anunciaba que Dios iba a usar a alguien más para preparar el camino a ese Salvador. Y ahí fue donde terminamos nuestro estudio la semana pasada. Retomando un poquito, leamos Isaías 43, que fue el versículo con el cual terminamos, donde dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿De quién estamos hablando? Yo creo que ustedes lo saben muy bien, de Juan el Bautista. Así que vayamos y estudiemos en los evangelios, sobre todo en el evangelio de Juan y Lucas, la vida de Juan, que fue el predecesor de Jesús. Vamos y leamos Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Se está refiriendo precisamente a Juan el Bautista. Y el Evangelio de Lucas nos da información muy importante sobre sus padres y sobre su nacimiento. Así que vamos a continuar con el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Leemos que Zacarías era un sacerdote. Esto significa que era un descendiente de Aarón, porque la familia de Aarón había sido separada por Dios para servir en el templo como sacerdotes. Leemos también que su mujer era también de las hijas de Aarón, de la misma tribu, y se llamaba Elizabeth. Ambos, dice la palabra, que eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora, tradicionalmente sabemos que hay 613 mandamientos de Dios en la ley. De estos, unos cuantos se aplican a los niños, otros cuantos solamente son para las mujeres, otros solamente para los hombres y otros tantos solamente para los sacerdotes. En lo que a ellos les correspondía, tanto como hombre, como mujer y como sacerdote, dice la palabra que ellos andaban irreprensibles, ellos trataban de agradar a Dios. Y con todo esto, a mí me llama mucho la atención porque la palabra nos dice que lo único que ensombrecía su vida matrimonial era que no tenían un hijo. ¿Y por qué digo ensombrecer? Porque precisamente en la época en que ellos vivieron, el que una persona, que un matrimonio tuviera hijos era muy importante. Cuando un matrimonio no tenía hijos, normalmente de alguna manera se culpaba a la mujer por el hecho de que no tuvieran hijos,
y se consideraba que ella era la estéril, ella era la que no podía tenerlos. Y se juzgaba a la mujer de una manera muy cruel, porque pensaban que la mujer no podía tener hijos debido a que tenía un pecado oculto. Entonces vemos cómo año tras año, porque yo me imagino que ellos se han de haber casado muy jóvenes, debido a que la tradición judía es lo que normalmente se hacía, se casaban jóvenes, y ya para esta época ellos ya estaban grandes, ya estaban viejos. Pasaron tantos años tal vez con la esperanza de tener un hijo y año tras año no lo tenían, lo que podía provocar en Elizabeth un estrés, podía provocar en ella tal vez una sensación de sentirse inútil y también juzgada y señalada por las demás mujeres. Esto debe haber sido para ella muy difícil, para los dos muy difícil, mas sin embargo, me llama la atención que a pesar de esto, el corazón de ellos siguió sirviendo a Dios. Y decían que ellos dice la palabra, que ellos eran justos e irreprensibles delante de Dios. Qué tremendo, qué precioso el testimonio de ellos, porque tal vez Zacarías, pudiendo haberse divorciado de Elizabeth por el simple hecho de no darle hijos, él siguió con ella hasta su vejez. Qué ejemplo de matrimonio, ¿verdad? Entonces vemos que la condición que Elizabeth, esta condición de esterilidad, le había causado a ella mucho dolor y mucho sufrimiento por muchos años. Seguimos leyendo y leemos en Lucas capítulo 1, versículos del 8 al 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Había 24 grupos de sacerdotes. En este tiempo había tantos sacerdotes, había como 5,000, que todos ellos se habían organizado en 24 grupos. Cada grupo de sacerdotes servía en el templo por una semana 2 veces al año. Un trabajo aparentemente fácil, ¿verdad? Solamente 2 semanas durante el año. Por lo que cada sábado había 2 grupos sirviendo, los que terminaban la semana y los que iban a comenzar. Y todos los 24 grupos tenían que estar sirviendo cuando había algún festival o cuando había una fiesta del Señor. Durante estas 2 semanas se encargaban de limpiar el templo, de hacer los sacrificios, de cuidar que no faltara aceite en las lámparas, en fin, todo lo relacionado con el templo. Y como los sacerdotes venían de diferentes regiones, esas 2 semanas, una semana al principio del año y otra semana al final, dormían en los cuartos que se habían construido junto a la pared del atrio. El ofrecer el incienso se hacía todos los días, por la mañana y por la tarde, para presentar delante de Dios las peticiones de oración del pueblo. Debido a la gran cantidad de sacerdotes que había en ese tiempo, solamente una vez en toda la vida un sacerdote tenía la oportunidad de servir y entrar al lugar santo para ofrecer el incienso. En esta ocasión, la suerte cayó en Zacarías, el cual entraría a ofrecer el incienso y al terminar saldría para bendecir al pueblo como era la costumbre. El incienso, como algunos conocemos, es una mezcla de gomas y especias aromáticas que representaba las oraciones del pueblo. El sacerdote era el intercesor entre Dios y el pueblo. Y para poder llevar a cabo este oficio, el sacerdote tenía que entrar limpio, o sea, sin pecado, al lugar santo, donde estaba el altar del incienso. Antes de que el sacerdote entrara al templo, él oraba y decía: que el Dios misericordioso venga a su santuario y acepte benévolamente el sacrificio de su pueblo. Pues ellos pensaban que en el momento de la quema del incienso, el perfume subía
al cielo y Dios bajaba al templo para aspirarlo con agrado. Después de esa oración, toda la gente afuera se postraba en el suelo, el sacerdote entraba al lugar, derramaba el perfume, después salía y de ahí bendecía a la gente. Cuando Zacarías, me imagino que le pensó en este momento que tenía que entrar, yo creo que estaba muy emocionado, porque ya era mayor de edad y nunca lo había hecho, y a la vez también me imagino que estaba un poco nervioso y con temor, pues tal vez le había tocado ver en otras ocasiones algunos sacerdotes que tuvieron que ser sacados porque no entraban limpios delante del Señor. Pero nada de eso, su nerviosismo, nada de su emoción se comparaba con la experiencia que él estaba a punto de experimentar. Sigamos leyendo. Capítulo 1 de Lucas, versículos 11 y 12. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Imaginémonos a Zacarías entrando sigilosamente al lugar santo con el incensario. Él había hecho todo lo que Dios pedía de un sacerdote conforme al rito de la purificación, pero aún así él sabía que existía la posibilidad de haber pasado por alto algo. Y él está ahí con su incienso y está a punto ya de presentar su incienso, y de repente se le aparece un ángel del Señor. Y cuando Zacarías ve al ángel, lo primero que vino a su mente, me imagino, es: voy a morir, ese ángel viene para matarme. Es así como Dios mata a los sacerdotes. Pobre Zacarías, ha de haber estado temblando de miedo. Yo creo que tú y yo también lo hubiéramos hecho. Pero seguimos leyendo, vemos que el ángel le dije: Zacarías, no temas. O sea, que el ángel se dio cuenta que él estaba temblando de miedo. Le dijo: porque tu oración ha sido contestada. ¿Cuál oración? Porque el incienso que Zacarías estaba ofreciendo eran las oraciones del pueblo, no eran sus oraciones. Él estaba intercediendo por ellos. Pero en esta ocasión no solamente la fragancia de las oraciones del pueblo habían subido a la presencia del Señor. Tal vez Zacarías reconoció que era la única oportunidad que él tenía para estar tan cerca de la presencia de Dios. Y tal vez, pienso yo, en ese momento, esa única petición que estaba en su corazón por muchos años pasó por su mente, y el Señor la escuchó. Y el ángel le dice: y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Paremos aquí y la próxima semana veremos qué fue lo que el ángel le dijo a Zacarías, cuál fue la conclusión de lo que sucedió, qué es lo que Dios tenía preparado para él. Los espero aquí la próxima semana en el Taller del Alfarero. Bendiciones.